Nuestros políticos deben de atenerse a una responsabilidad. Es que 8 de cada 10 personas en este país les están diciendo, 8 de cada 10, no queremos que se derogue esta ley. Y todavía algunos políticos quieren seguir jugando a la especulación con este tema. Créanme una cosa, cuando te pasa una tragedia de este tipo, y ves la solidaridad, el cariño y el apoyo, y que se te acerca una persona que te pide un abrazo y que llora contigo, y ves a estos políticos, a estos representantes que están nombrados con el apoyo de cada uno de los votos de las personas que estamos aquí, con independencia de la selección, que sean capaces de lanzar los mensajes tan huecos, tan faltos de sensibilidad, de tacto humano, tan lejos de los ciudadanos. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que la vida de víctimas inocentes puede ser objeto de un caladero de votos, donde tácticamente un político como el otro dice sí, yo digo no, y el otro dice yo tampoco? O el otro dice yo me abstengo, porque de esta forma estoy de perfil. Miren, con la vida de las personas, si nuestros políticos estuvieran a la altura de las circunstancias, deberían estar sentados ya hace mucho tiempo tomando un consenso, para decir, al igual que tenemos una ley de pensiones que ampara a nuestros mayores para que después de 40 o 50 años de vida profesional tengan una garantía de una cierta estabilidad para sus vidas, que al igual que estamos trabajando con una ley de violencia de género que protege a la mujer de maleantes que no las consideran como seres humanos, pero que son en condiciones de igualdad. Yo me pregunto, si tenemos esas dos figuras que son objeto de un consenso por parte de todos nuestros representantes políticos, no vamos a ser capaces, no van a ser capaces estos responsables políticos de conseguir un consenso en algo tan esencial como es la protección de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Y las más vulnerables de nuestra sociedad son los niños que son asesinados, pasados por una sierra. Rocío Vieite, su marido, fue el que atentó contra la vida de sus hijos, pasándolos por una sierra. Ruth Ortiz, su padre quemó a sus hijos, 2 muy pequeñitos, sin ningún tipo de arrepentimiento. Marta del Castillo, después de 9 años, todavía su padre sigue intentando encontrar los restos de su hija para poder depositarlos en un lugar digno donde llevarla a flor. Y hablan de legislar en caliente a un padre que lleva 9 años esperando para que se incorpore a nuestro Código Penal un tipo agravado de pena para esos malhechores, esos delincuentes, esos salvajes que atentan contra la integridad sexual de una persona